Durante 3 lustros completos, el nombre de Tania Rincón ha sido un referente indiscutible de profesionalidad, una fortaleza inquebrantable y un ejemplo de resiliencia emocional. Tras su sonado divorcio, un terremoto mediático que en su día hizo temblar los cimientos de la crónica social mexicana, la presentadora se plantó, seguir al pie del cañón, evolucionar en su carrera y blindar su intimidad como si fuera un búnker inexpugnable. Y vaya si lo consiguió durante más de 10 años. Ni una salida de tono, ni una sola filtración a la prensa. Cero polémicas. Su imagen era tan férrea que muchos daban por sentado que se llevaría a la tumba la verdad de lo que ocurrió tras aquella ruptura sentimental. Pero fíjate por dónde. Este viernes por la mañana, en una entrevista que parecía rutinaria, Tania soltó la bomba y pronunció las palabras que nadie veía venir. Una confesión que echó por tierra 15 años de silencio sepulcral y validó lo que millones de seguidores intuían desde hacía mucho tiempo. Una frase lapidaria que no tardó en ser trending topic en todo el continente. En cuestión de minutos, admitió que había llegado la hora de hablar de lo que cayó durante tantos años. La presentadora cogió aire y, clavando la mirada en el objetivo con una serenidad pasmosa y la emoción a flor de piel, sentenció: «Nunca dejé de sentir lo que sentía». Aquel instante lo cambió todo. Las redes sociales empezaron a echar humo y los titulares se redactaron solos. Los tertulianos se pusieron a atar cabos sobre la línea temporal de su vida, y el público, que siempre ha idolatrado su entereza, se topó de bruces con una realidad que, aunque latente, jamás había sido ratificada. Pero para calibrar la magnitud de este bombazo y entender por qué ha conmocionado al país, hay que rebobinar la cinta y viajar al pasado, a esa historia que arrancó hace 15 años, cuando el matrimonio de Tania tocó fondo y, paralelamente, empezó a gestarse uno de los rumores más longevos del mundo del corazón en México. 15 años atrás, el comunicado de divorcio de Tania Rincón dejó a todos descolocados por su frialdad y control absoluto. No hubo trapos sucios al sol, ni reproches cruzados, ni lágrimas de cocodrilo en los platós. Tania gestionó su separación con una madurez y un señorío que muchos aplaudieron. Pero lo que verdaderamente llamó la atención no fue el divorcio en sí, moneda de cambio habitual en la farándula, sino todo aquello que se guardó en el tintero. Desde el minuto 1, hubo una mosca detrás de la oreja que nunca dejó de zumbar en los mentideros de la prensa. ¿Por qué una relación aparentemente idílica se fue al traste de forma tan tajante? ¿Había gato encerrado? ¿Por qué Tania optó por coserse la boca incluso años después del suceso? Con el paso de los almanaques, su hermetismo alimentó una leyenda urbana, la idea de que ocultaba algo para lo que no estaba preparada. Y ese halo de misterio pasó a formar parte de su ADN público. Tras el divorcio, Tania Rincón sobrevivió a lo que hunde a muchos artistas: el estar permanentemente en el ojo del huracán. Mientras otras estrellas se metían en jardines y polémicas, ella salía reforzada. Mientras algunos vendían su vida con declaraciones incendiarias, ella se refugió en el curro. Se labró una de las trayectorias más sólidas de la televisión azteca sin entrar jamás al trapo del escándalo. Programas de variedades, deportes, realities, coberturas especiales. Tania estaba hasta en la sopa, siempre luciendo esa sonrisa marca de la casa que la convirtió en una de las caras más queridas de la pequeña pantalla. No obstante, la procesión iba por dentro. Tras esa fachada existía un mapa emocional inexplorado. Los motivos reales de la ruptura. Los afectos que quedaron en el aire y la pregunta del millón que la audiencia se hacía, pero que nadie tenía el valor de plantearle a la cara. ¿Hubo una tercera persona en su corazón? La entrevista de este viernes, que pintaba como una charla distendida para cerrar el año, dio un giro de guión brutal cuando el periodista lanzó el órdago. Tania, después de 15 años, ¿te queda algo en el tintero sobre aquella etapa? Ella esbozó una sonrisa cargada de matices que traspasó la pantalla, y el público lo captó al vuelo. Sí. Ese monosílabo, suave pero contundente, fue el detonante de una confesión para la historia. Tania relató que durante 3 lustros se había puesto una coraza para protegerse a sí misma, a su prole y a su equilibrio mental. Aclaró que el silencio fue una estrategia meditada y no fruto del trauma. Explicó que siempre supo que llegaría el día de poner las cartas sobre la mesa, y con una voz cristalina soltó: «Lo que todos sospechabais». Sí, era verdad. Sin levantar la voz, sin montar un drama, sin buscar el efectismo, simplemente dio carta de naturaleza a lo que fue un secreto a voces. Que el divorcio no supuso el fin del amor, sino un punto y aparte doloroso en una historia mucho más enrevesada, profunda y humana de lo que nadie pudo imaginar. Aunque no dio nombres y apellidos ni fechas concretas, manteniendo una elegancia exquisita hacia los implicados,
Tania dejó patente que hubo una llama que nunca se apagó del todo. El corazón no entiende de sentencias de divorcio ni de burocracia, afirmó. Hay historias que sencillamente se quedan contigo. Sus palabras se leyeron entre líneas como la admisión de que, tras la ruptura, nunca dejó de tener presente a alguien que la había marcado a fuego. Y aunque la prensa rosa llevaba años especulando con ello, jamás había salido de su boca, hasta el día de hoy. La reacción de la gente fue instantánea. Las redes sociales colapsaron ante el aluvión de mensajes. Miles de comentarios denotaban asombro, emoción y respeto. Otros tantos aplaudieron su valentía por romper su silencio después de tanto tiempo. Y, como era de esperar, las quinielas sobre la identidad de esa persona empezaron a multiplicarse por doquier. Sin embargo, más allá del cotilleo, prevaleció un sentimiento colectivo de empatía, porque la confesión de Tania tocó una fibra sensible universal. Esos amores que nunca se olvidan, los capítulos que no se cierran bien, las emociones que el calendario no consigue borrar. Y por primera vez en 15 años, habló como una mujer que ya no tiene miedo a mirar atrás. Una Tania inédita. En esta versión 2.0 de sí misma, Tania no solo habla con el corazón en la mano, sino con una clarividencia emocional brutal. Ya no es la presentadora perfecta y encorsetada que se desvive por mantener el tipo. Es una mujer madura, con los pies en la tierra, que ha asumido que callar también agota. Durante la charla, dejó una frase que se ha grabado a fuego en la memoria colectiva. Guardé silencio para proteger. Hoy hablo para sanar. Esa sentencia, que en minutos se volvió viral, refleja a la perfección la metamorfosis personal que ha experimentado en estos últimos 15 años. Los expertos coinciden en que esta confesión no fue algo improvisado. Tania habló porque estaba preparada, porque su etapa de reconstrucción ha concluido, porque sus hijos ya son mayores, y porque su trayectoria profesional atraviesa su momento más dulce y consolidado, una etapa en la que ya no precisa justificar su valía ante nadie. Ahora me siento con fuerzas para verbalizarlo, explicaba con serenidad, porque la herida ha dejado de escocer. Y tras pronunciar esas frases, millones de telespectadores comprendieron al instante que aquello no era carnaza de escándalo, sino el broche emocional que tantos llevaban esperando. La revelación pública de Tania Rincón se sintió como un seísmo de baja frecuencia pero alta intensidad. No hubo devastación ni ruinas, pero sí un desplazamiento tectónico en la sensibilidad de todo el país. Aquella mañana, al reconocer por primera vez esa realidad que muchos intuían desde hacía 15 años, destapó una caja de Pandora dialéctica para la que su círculo más próximo, compañeros de profesión y seguidores, no estaban en absoluto prevenidos. Desde ese instante crucial, comenzaron a brotar pormenores, declaraciones cruzadas, silencios elocuentes y esquirlas de una veracidad que habían permanecido sepultadas bajo 7 llaves durante más de una década. Aquí arranca la recomposición del puzzle completo. En las horas posteriores a su confesión, mientras su esfera privada era un hervidero, para el gran público la noticia cayó como un rayo en cielo sereno. Sin embargo, para su entorno íntimo, el golpe fue incluso más contundente. Multitud de amistades y compañeros de Tania descubrieron la noticia en riguroso directo, observando la entrevista desde el salón de sus hogares o entre bastidores. Una gran mayoría confesó estar en la inopia absoluta. Una fuente del entorno muy próxima, que ha solicitado mantenerse en la sombra, desveló. Nadie se imaginaba que soltaría esa bomba. Dábamos por hecho que ese episodio estaba clausurado a cal y canto. Otro testimonio que colabora con ella desde hace casi 10 años matizó. La percibí con una calma pasmosa, pero tremendamente firme. Tengo la sensación de que llevaba una eternidad ensayando ese instante. Durante esas primeras horas, mientras las redes en México echaban humo, el teléfono de Tania se saturó con decenas de mensajes privados. Algunos denotaban estupefacción, otros solidaridad, y muchos, simple fascinación. Gran parte venían de personas que la acompañaron en el trance de su divorcio y que conocían, aunque fuera de refilón, que existía un trasfondo sentimental que siempre se mantuvo al margen de los focos. Durante años, la prensa rosa intentó poner nombre y apellidos a esa figura que, según la rumorología, seguía orbitando en la vida afectiva de Tania incluso tras la ruptura matrimonial. Nadie poseía pruebas tangibles, y ella jamás soltó prendas de forma directa. No obstante, había pistas casi imperceptibles. Canciones compartidas a deshora, miradas perdidas en mitad de entrevistas de calado. Y una manera muy suya de abordar el ayer, con respeto, pero impregnada de una morriña velada. La forma en que esquivaba ciertos nombres, como si al pronunciarlos pudiera rasgar heridas que prefería mantener blindadas. Diversos expertos en comunicación no verbal escrutaron sus antiguas intervenciones,
y destacaron un patrón curioso. Tania jamás se refería a su separación como un fracaso, sino como una etapa imprescindible. Una sentencia que siempre generaba más incógnitas que certezas. Tras su confesión, esas piezas desparejadas han comenzado a encajar. El mutismo pesaba mucho más de lo que aparentaba. De puertas para afuera, Tania siempre vendía una imagen de fortaleza laboral, madre incombustible y profesional intachable. Pero en la intimidad, según cuentan sus allegados, hubo instantes en los que el callar la consumía. Una amiga comentó: había días en los que parecía tener la palabra en la punta de la lengua, pero frenaba en seco. No era miedo, era puro instinto de protección. Otra persona de su círculo aseveró: siempre supe que alguien le había dejado una huella imborrable. No se trataba de tristeza, sino de un afecto que seguía latente, aunque ella lo omitiera. Estos testimonios destapan una realidad crucial. El hermetismo de Tania no era un mecanismo de negación, sino de respeto absoluto. Cayó no por incapacidad, sino porque sentía que no era el momento legítimo de hacerlo. Hasta la fecha. Surge la duda habitual con los personajes públicos. Cuando la discreción asoma, suele leerse como estrategia. Pero en el caso de Tania, quienes la tratan aseguran que no fue una maniobra mediática, sino un acto profundamente humano. Los analistas de la crónica social barajan 3 hipótesis sobre su silencio. Protección hacia la otra parte. Si el amor persistía, como ella dejó entrever, podría tratarse de alguien ajeno a los focos cuya vida se habría visto alterada por el circo mediático. Protección familiar. Durante la infancia de sus hijos, Tania siempre antepuso la estabilidad emocional a todo lo demás. Resucitar el pasado hubiera reabierto debates estériles. Y protección personal. Hablar a destiempo habría significado hurgar en heridas que aún supuraban. Lo cierto es que su confesión aterrizó en el instante exacto, ni con premura ni con demora, sino cuando su vida convergió con su paz interior. El impacto en la televisión mexicana marca un punto de inflexión. La industria, habituada al escándalo express y al titular bomba, quedó descolocada ante la madurez emocional del relato. Un productor señaló: Tania ha redefinido cómo se narran las vivencias personales en el espectáculo, sin morbo, sin sainetes, solo verdad. Y no le faltaba razón. Al momento, varios programas montaron especiales para diseccionar el trasfondo del asunto. Psicólogos, periodistas y expertos en relaciones coincidieron en un punto. No habló para agitar el avispero, sino porque el miedo se había disipado. ¿Qué opina la contraparte? Esa es la incógnita más delicada. La revelación de Tania destapó inevitablemente el interrogante. ¿Cómo encajó el golpe la persona implicada? Aunque no hay comunicados oficiales, el entorno asegura que él, sea quien fuere, sabía que este día llegaría. Una fuente fiable apuntó: no le pilló de nuevas, lo respetó y entendió que era un paso vital para ella. Otra añadió: jamás hubo conflicto, solo trayectorias divergentes que se mantuvieron en silencio durante años. Aunque nada es oficial, parece evidente que la confesión no pretende reavivar cenizas. No abre una puerta al pasado, la cierra con elegancia. El apoyo familiar a Tania ha sido total. Un matiz que conmovió a la opinión pública fue descubrir que su clan ya conocía la historia. Ella misma lo dejó caer. Los míos siempre supieron lo indispensable. Sus padres, dicen los íntimos, fueron su bastón durante años, recordándole que el amor silenciado también carga, pero solo se libera cuando el reloj de la vida lo dicta. Sus hijos, ya más mayores, son piezas clave en este nuevo escenario. Al comprender la humanidad de su madre, asimilaron además que el ayer de un individuo no es una sentencia firme sobre su actualidad, sino los cimientos sobre los que se edifica. Sin embargo, la verdadera noticia saltó entre bambalinas. Lo crucial ocurrió lejos de los focos. Corren rumores muy fiables de que, en cuanto se apagó el piloto rojo de la cámara, Tania mantuvo una charla íntima con el entrevistador. Según confirman esas mismas fuentes, ella pronunció una sentencia que arroja luz sobre todo el asunto. No estoy hablando para desempolvar viejas historias. Hablo para echarles el cierre con todo el cariño del mundo. La audiencia, por su parte, ha comenzado a encajar las piezas del rompecabezas. Tras sus palabras, la gente empezó a rebobinar y cuestionar todo lo que creían saber sobre su trayectoria. Cada entrevista de archivo, cada mirada perdida en el horizonte, esos silencios incómodos en directo, o aquellos tuits crípticos. Todo adquirió de repente un sentido renovado. Los espectadores no solo experimentaron asombro, sino una profunda conexión emocional. Al fin y al cabo, ¿quién no se ha callado algo por no saber cómo verbalizarlo? Marcó el fin del hermetismo y el amanecer de la sinceridad. La confesión de Tania trascendió la anécdota mediática para convertirse en un gesto de pura humanidad. Por primera vez en 15 años,
Permitió que el mundo se asomara a ese rincón que había blindado con una disciplina espartana. Y lo hizo con una clase, una madurez y un aplomo que solo se consiguen tras haber curado las heridas a conciencia. Las jornadas que siguieron al programa fueron tremendamente reveladoras. Varios colegas de la cadena percibieron una transformación palpable en ella. Una sonrisa mucho más dulce, menos forzada. Una mirada que transmitía paz y esa calma interior que solo se respira cuando te quitas de encima un lastre que llevabas arrastrando años en la mochila. Una compañera de profesión comentó: Tania apareció en el plató el lunes con una vibra totalmente distinta. Se la veía ligera, como si hubiera descansado mejor que en toda la última década. Otro testimonio ratificó esa impresión. Ya no era la Tania autómata y profesional de siempre, era la Tania mujer, humana y dueña absoluta de su relato. Este tipo de observaciones demuestran que lo ocurrido no fue un simple show para subir la audiencia, sino un punto de inflexión vital. El hecho de soltar la verdad de forma llana, directa y honesta le permitió volver a respirar a pleno pulmón como no lo hacía desde hacía más de 10 años. Aunque las redes sociales se inundaron, como era de esperar, de teorías conspiranoicas, memes y titulares sensacionalistas, la reacción predominante fue la solidaridad. Cientos de miles de mensajes cruzaron el ciberespacio. ¡Qué valentía la tuya, Tania! Todos guardamos un amor que se quedó en el tintero. Gracias por contarlo sin tirar piedras a nadie. Tu vivencia es la nuestra. El público captó el mensaje de fondo. Lo relevante aquí no era ponerle nombre y apellidos a esa persona de su pasado, sino entender cómo ese afecto silencioso la había moldeado en su evolución como mujer, como madre y como periodista. Por primera vez, la audiencia dejó de verla como la presentadora de telediario perfecta y empezó a verla como alguien que, igual que millones de ciudadanos, custodió un sentimiento en secreto durante años. El pasado siempre llama a la puerta. La visión de la psicología. La pregunta del millón tras su intervención fue tan simple como potente. ¿Habrá segunda parte para ese amor? No obstante, los expertos en conducta que analizaron el caso en tertulias coincidieron en un matiz clave. La narrativa de Tania no suena a reconquista, sino a clausura emocional. Una psicóloga de prestigio aclaró en un magazine matinal que, cuando alguien afirma «hablo para sanar», está indicando que no pretende rescatar lo vivido, sino liberarse de su carga. Otro especialista añadió: un amor que persiste 15 años puede ser muy auténtico, pero eso no implica que deba reactivarse. A veces, reconocer su existencia basta para dejarlo ir. Y ahí radica el quid de la cuestión. Tania no se confesó para abrir una puerta, sino para cerrar un círculo vital. La prensa comienza a reescribir su perfil. Antes de dar este paso, Tania era vendida en televisión como la profesional de hierro, la conductora más equilibrada del medio, la mujer que jamás se mete en charcos. Tras la confesión, se le añadió una capa nueva de profundidad. La mujer que, incluso tras 3 lustros, no perdió la capacidad de sentir con intensidad. Las revistas del corazón, columnas de opinión y programas empezaron a releer su historia. No desde el morbo barato, sino desde la complejidad emocional. Muchas periodistas, sobre todo mujeres, dedicaron artículos a analizar cómo el caso de Tania es el espejo de tantas personas que callan por prudencia, por paz mental, o por pura lealtad. Jamás una revelación tan sutil había provocado un debate ético tan humano. Según filtraciones de su entorno, hubo momentos en los últimos años en los que Tania barajó la opción de hablar, pero optó por el silencio, por respeto a las circunstancias de terceros. No quería entrometerse en vidas que habían seguido su propio curso. No quería hurgar en heridas ajenas ni dar pie a chismes que pudieran dañar a nadie más. De hecho, una persona de su círculo más íntimo desveló: Tania siempre repitió que si algún día hablaba, sería cuando no salpicara a nadie. Y ese momento llegó. Su relato fue impoluto, sin nombres, sin segundas intenciones, sin reproches. Fue un ejercicio de honestidad para consigo misma, no para el espectáculo televisivo. El valor de su testimonio no reside en el dato, sino en el símbolo, un mensaje de paz para quienes han amado desde la sombra. Un recordatorio de que no siempre tenemos palabras para explicar lo que sentimos, y una prueba fehaciente de que callar, a veces, requiere más coraje que gritar. La gente conectó con ella porque Tania validó esa experiencia universal, le puso nombre, la abrazó y la dejó volar. ¿Y ahora qué? El horizonte que se despeja ante ella. Tras varias intervenciones y apariciones públicas, es evidente que esta confesión ha marcado un antes y un después en su biografía. Sus proyectos a partir de ahora pasan por seguir ejerciendo de abrirse emocionalmente en su esfera privada, no para venderla al público, sino para permitirse vivir nuevas etapas sin mochilas del pasado. En cuanto a reinventarse profesionalmente,
Se rumorea que podría estar gestando un libro autobiográfico centrado en la gestión emocional. Nada de escándalos, sino sobre resiliencia, para servir de inspiración. Ya ha recibido ofertas para dar ponencias sobre bienestar mental y crecimiento personal. El futuro de Tania no es una incógnita. Es un lienzo en blanco que por fin puede empezar a colorear sin miedo al qué dirán. El cierre definitivo del capítulo y la paz como meta. En sus últimas declaraciones, Tania sintetizó su proceso con una frase que corrió como la pólvora. A veces la verdad tarda en llegar, pero siempre te acaba liberando. Esa es la moraleja de este epílogo. Después de 15 años de silencio, de oficio, de disciplina férrea, de amor contenido y de manteniendo un respeto absoluto e inquebrantable hacia todas las partes involucradas, Tania por fin logró hallar esa paz emocional y equilibrio que tanto había estado buscando durante años. Lejos de criticarla o juzgarla, el público decidió cobijarla con un abrazo cálido y solidario. Y es que su relato personal no tiene nada que ver con el escándalo vacío, sino con la más pura humanidad. No se trata de un drama superficial, sino de una demostración inmensa de valentía. No es una historia anclada en el pasado, sino una mirada firme hacia el futuro. Tania Rincón renace ante nosotros no simplemente como la figura pública que vemos en pantalla, sino como la mujer real, que finalmente se dio el permiso de expresar sin ningún miedo aquello que mantuvo bajo llave y en silencio por demasiado tiempo. La vivencia de Tania Rincón no debe catalogarse como una anécdota de controversia, sino como un testimonio de coraje emocional. Tras atravesar 15 años de mutismo absoluto, ella optó por alzar la voz, no con el fin de revivir el ayer, sino con la intención de sanarlo profundamente, para clausurar un capítulo que había permanecido abierto e inconcluso durante un periodo excesivo. A través de su sincera confesión, Tania nos hizo recordar que todos nosotros albergamos sentimientos complejos que a veces no sabemos cómo verbalizar. Todos en algún momento hemos querido proteger a alguien guardando silencio. Todos hemos sentido amor sin poder gritarlo al mundo. Y sin excepción, todos, tarde o temprano, sentimos la necesidad imperiosa de liberarnos de esas cargas que pesan en el alma, mucho más de lo que dejamos ver. Hoy, Tania no solo se proyecta como una profesional sólida, talentosa y fuerte en su carrera, sino también como una mujer sensible y profundamente humana. Su experiencia se transforma así en un mensaje universal y poderoso. Nunca es demasiado tarde para abrazar la verdad. Jamás es tarde para cerrar un ciclo doloroso. Y nunca es tarde para comenzar de nuevo con esperanza. Si este reportaje logró conmoverte y deseas seguir descubriendo análisis detallados, historias humanas conmovedoras y confesiones que impactan del mundo de las celebridades, te invitamos a unirte a nuestra comunidad y suscribirte a nuestro canal. No olvides activar la campanita para recibir alertas de nuestros próximos episodios. Dale un me gusta al video si esta narración tocó las fibras de tu corazón. Déjenos saber tu parecer en los comentarios. ¿Qué opinas sobre la inmensa valentía que mostró Tania después de 15 años? Comparte este contenido para que más personas descubran esta realidad. Tu apoyo incondicional es lo que hace posible que continuemos creando reportajes auténticos, llenos de emoción y humanidad. Gracias infinitas por acompañarnos en cada paso.